Listo, chicos. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la ubicación geográfica donde estaba estratégicamente ubicado Esparta, ¿no? Esta primera ciudad importante de Grecia. También hemos hablado acerca de la organización política, ¿no? Claro. Ya hemos hablado de la organización política, ¿no? Y, en cuanto a lo que vendría a ser, ¿no? El poder ejecutivo, que estaba bajo una diarquía de dos reyes diarquía, poder legislativo que estaba conformada por la famosa Jerusia y Asamblea Popular, y por último, el poder ejecutivo que eran los éforos. Entonces, todo bien, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al tercer punto. Seguimos hablando de Esparta, chicos. Seguimos hablando de Esparta. Ahora vamos a conocer la organización social. ¿Cómo estaba dividido los grupos sociales, los segmentos sociales en Esparta? Acá tenemos una imagen a la mano derecha, cómo está clasificado, dividido las clases sociales, desde el grupo más poderoso hasta el grupo por decirlo así, más despojado. Entonces, el primer grupo se hace llamar los espartiatas. ¿A quién se le decía espartiata? Aquel que estaba estandarizado en la nobleza, aquel que tenía el poder, aquellos que asumían el poder dentro de Esparta. Eran sobre todo aquellos funcionarios, aquellas autoridades importantes dentro del pueblo de Esparta. Posee todos los privilegios, claro, por ser autoridades, por ser personas relevantes dentro de la sociedad espartana, ellos tenían todos los derechos, todos los beneficios, ¿correcto? Ahora, seguido, abajo tenemos, claro, y cabe señalar, los espartiatas eran nacidos en el mismo territorio espartano, ¿correcto? Eran ciudadanos como tal, por ello tenían todos los derechos. ¿Mm? Ahora, periecos. A quienes se les llamaba periecos? Ellos no eran ciudadanos, ellos eran personas que venían de afuera, foráneos, extranjeros, ¿correcto? Que llegaban a Esparta con el fin de realizar comercio, de vender artesanía, o de lo contrario, porque ellos venían acá a la región de Esparta, al pueblo de Esparta venían a refugiarse porque eran perseguidos de otro lugar. Entonces, ellos no eran ciudadanos, eran extranjeros. Ellos se dedicaban al comercio y artesanía, como les decía hace un rato, ¿no? Ellos llegaban por generar su propia actividad. Ahora, y por último tenemos los hilotas. ¿A quiénes decían los hilotas? Los hilotas eran los esclavos, ¿no? Eran aquellos grupos que habían sido convertidos en esclavos después de varias guerras, de varias batallas, porque tú bien recuerdas muy bien que muchos de estos pueblos, culturas que ya hemos estudiado durante este transcurso del año académico, hemos dicho bien claro que de dónde salían los esclavos, eran los prisioneros, eran los trofeos de guerra. ¿Te acuerdas que una cultura que ganaba a otra, cuál era su trofeo de guerra? ¿Cuál era su recompensa por haber ganado? Era justamente los soldados enemigos. Esos soldados enemigos se convertían automáticamente en esclavos. ¿Correcto? Entonces, los esclavos realizaban trabajos, faenas muy incesantes, ¿no? Explotados hasta morir, ¿correcto? Entonces, así se divide la clase social en Esparta. Ahora, abajo, cuarto punto, educación. La educación espartana estaba orientada en la vida militar. Te comenté hace un buen rato atrás, ¿no? Que los espartanos se caracterizaban por su gran fortaleza militar en su ejército, que era uno de los más destacados. El pueblo de Esparta destacó, ¿no? Entre todos los pueblos de la antigua Grecia, destacó justamente por el poder militar, su gran organización, su gran formación de los futuros soldados de guerra. Ahora, la formación de los espartanos era desde los 7 años de edad hasta los 60 años. Ellos nunca dejaban de aprender estrategias de batalla, de guerra, y mucho menos a seguir dominando bien las armas, entre armas pesadas, armas ligeras, ¿correcto?
Entonces, eran personas que estaban, que habían nacido para la batalla, enteramente para la táctica militar. Ahora, ¿y qué sucedía con aquellos, en este caso, aquellos niños que nacían con problemas físicos, ¿no? Bueno, ahí dice niños deformes, ¿no? Entonces, habían muchos casos en los cuales habían eh, primogénitos, hijos con ciertas deformaciones o problemas físicos muy notorios. En Esparta era una ley a carta cabal. Persona que nacía con problemas físicos o alguna deficiencia era prácticamente sacrificado, porque a futuro, en vez de ser una pieza clave para Esparta, era una carga encima, una carga a cuesta. Y la ley de los espartanos era muy radical, que Esparta se valía de personas fuertes, valientes, de personas independientes y no de personas desvalidas, no de personas débiles, no de personas con problemas genéticos, ¿no? Problemas físicos. ¿Y qué pasaba con estos niños que nacían deformes? Eran sacrificados en el monte Taigeto, ¿no? Uno de los grandes montes que está cerca a las orillas del mar Egeo, ¿correcto? Eran lanzados prácticamente, era una muerte brutal, ¿no? Imagínate, la caída de más de 100 metros de altura, ningún niño sobrevivía a esa pendiente, ¿no? Entonces, su formación era muy vertical, ¿no? Muy tradicional en el ámbito de batalla. Para eso nacían ellos, ¿no? Ese fue el poder básico, elemental, debido al gran éxito que lograron los espartanos. ¿Correcto? Ahora, pasamos a la otra, al otro pueblo. El otro pueblo se llama Atenas. Disculpen, chicos, acá he puesto Grecia. No, 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 no. El otro pueblo de Grecia se llama Atenas. Ya hemos hablado de Esparta, ¿no? Su gran poder militar, cómo se organizaban, cómo era su ámbito político, su ámbito social, dónde quedaba ubicado. ¿No? Ahora pasamos a Atenas, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Te acuerdas esa moneda llamado el dracma que te enseñé en la anterior diapositiva? Cómo por adelante estaba la imagen de la diosa Atenea, que representaba al pueblo de Atenas. De ahí viene el nombre del pueblo. Atenas en memoria de la diosa Atenea. Era su principal dios, ¿no? Diosa, ¿no? Le rendían culto en el pueblo de Atenas a la diosa Atenea por su gran sabiduría. Es conocida como la diosa de la sabiduría, del conocimiento, de la filosofía. Entonces, ¿y te acuerdas la otra cara de la moneda? Claro, donde estaban los caballos, ¿no? Que representaba a qué pueblo, al otro pueblo importante que era Esparta. Claro. Ya, listo. Entonces llegamos a Atenas. Ahí voy a hacer una corrección, chicos. A veces, por algún factor, siempre hay ese pequeñito error. Lo voy a corregir, no se preocupe. Listo. Ubicación. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Te acuerdas que hemos dicho que Esparta se encuentra hacia el sur de Grecia? Sí. Ahora, Atenas se encuentra ubicado en el río Cefiso, valle del río Cefiso, en la península de Ática. Acá está, mira, acá está, en el mapita está pintado ahí de color rojo, donde está la flechita del mouse. Ahí está, ¿ya? Ahí está Atenas. Mira, Atenas se encuentra hacia el norte y Esparta se encuentra hacia el sur. Ahí está Atenas también, de color amarillo, ¿correcto? Ah, ahí está. ¿Mm? Hay otra diferencia ahí, la ubicación geográfica. Ahora, ¿te acuerdas que también habíamos hablado acerca de la organización política de Esparta? Ahora vamos a pasar a la organización política de Atenas, ¿no? Mira cómo estaba formado Atenas. También tenía poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero ¿cómo estaba organizado este pueblo? Mire, el poder ejecutivo estaba formado por dos grupos, ¿no? Los arcontes, que eran un total de 9 magistrados, y los estrategas, que eran 10
10 integrantes. Igual, ¿te acuerdas que en Esparta había en el poder ejecutivo una diarquía, que eran dos reyes? Un rey que gobernaba en época de guerra, el rey militar, y el rey religioso que gobernaba en la época de paz. Acá también sucede lo mismo. Miren, los 9, los arcontes, que eran 9, ellos gobernaban en la época de paz. Y los estrategas, que eran 10 gobernadores, bueno, dirigían en época de guerra. Claro, casi muy similar, si no la diferencia era por la cantidad de gobernadores, ¿no? Ahora, el poder legislativo. ¿Te acuerdas que el poder legislativo de los espartanos era de dos grupos, ¿no? ¿Te acuerdas? La Jerusia y la Asamblea Popular. Acá también hay dos grupos. Estos dos grupos acá se llaman, en Atenas se llama la Bule, que eran 500 integrantes, y la Eclesía, aquellos que se encargaban de declarar la guerra o firmar la paz a pueblos enemigos, ¿no? Dentro de este grupo, llamado el Poder Legislativo, también se aprobaban o se desaprobaban las leyes. ¿Quién proponía las leyes? Era el Poder Ejecutivo. ¿Y quiénes la aprobaban o desaprobaban? El Poder Legislativo. Ahora, el Poder Judicial. ¿Te acuerdas que en Esparta el Poder Judicial estaba a cargo de los éforos? Claro, quienes se encargaban de fiscalizar a los reyes, ¿no? Ahora, en Atenas tenemos acá a dos grupos, los aerópagos, que eran 300 integrantes, y el tribunal de los eliastas, que eran 6.000 integrantes, ¿correcto? Claro. Ahora, ellos también se van a encargar de fiscalizar que se obedezcan las leyes, ¿no? Con el fin de mantener un orden dentro de Atenas, ¿correcto? Así es. Ahora, pasamos a la organización social. Al igual que en Esparta, ¿te acuerdas? La organización social estaba conformada por los espartiatas, por los periecos y por los hilotas. Acá también hay, en este pueblo llamado Atenas, también hay una organización social, fíjense. La organización social también está conformada por tres grupos. En Esparta también estaba conformado por tres grupos. Ahora, ¿y cómo se llaman esos tres grupos? Acá en Atenas, los eupátridas. Eupátridas se le decía a aquellos llamados bien nacidos. ¿Quiénes eran los bien nacidos? Eran los ciudadanos, los que habían nacido en ese mismo pueblo llamado Atenas. Por ende tenían todos los derechos, tenían todos los privilegios, ¿no? Poseían todos los derechos. Y los eupátridas eran los que gobernaban, eran las autoridades del pueblo de Atenas, ¿correcto? Ellos participaban en la política, como dice ahí en el dibujo de la mano derecha donde están esas personitas, ¿no? Ahí dice, abajo, ciudadanos participan en la política, claro. Ellos eran las autoridades de ese pueblo, ¿no? Asumían un rol importante. Ahora, los metecos, ¿a qué se le dice metecos? Ellos no eran ciudadanos. ¿Te acuerdas? En Esparta también sucedía lo mismo, ¿no? No eran ciudadanos, ellos eran extranjeros, que venían de otros pueblos dedicados al comercio también, a la industria, o también se refugiaban porque eran perseguidos de otros pueblos griegos. Y por último tenemos los esclavos también, ¿no? Los esclavos eran justamente personas que trabajaban de manera incesante en el trabajo de agricultura, ganadería, comercio, eran explotados. Y como te dije, ¿de dónde se obtenían los esclavos? Eran los trofeos de las incesantes guerras o batallas que tenían, ¿correcto? Ahora, fíjense, vamos a pasar al cuarto punto. Al igual que en Esparta, miren, en Esparta, ¿te acuerdas que la vida era militar? Se formaba y nacían para ser soldados de batalla. En cambio, en Atenas no. En Atenas era todo lo contrario. Estaba orientada a la vida académica y espiritual, sobre todo en el ámbito intelectual del conocimiento. Es aquí donde van a surgir los grandes filósofos, como ya te lo comenté en un principio, ¿no? Esos grandes personajes que le daban respuesta a todas las interrogantes en aquellos tiempos. Antes no existían ciencias como hoy, la matemática, la biología. En la actualidad sí existen muchas ciencias que le dan respuesta a todo. Pero en aquellos tiempos solamente había una, que era la filosofía. Por eso es conocida como la madre de todas las ciencias, no te olvides. Entonces, esos personajes eran los sabios filósofos, ¿no? Que vivían acá, en este pueblo muy académico, muy intelectual llamado Atenas.
Ahora, el pedagogo, ¿a quién se le decía pedagogo? Pedagogo era aquel esclavo que conducía a la escuela a los alumnos, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Y quiénes estudiaban nada más en aquellos tiempos? Solamente estudiaban los hijos de los eupátridas, como dice acá en la organización social. Ellos solamente tenían acceso a la educación. Los metecos no, porque no eran ciudadanos nacidos en Atenas, solamente los eupátridas. Ellos sí tenían el derecho a estudiar. Sus hijos eran enseñados por los famosos pedagogos. De ahí viene justamente el término de la palabra pedagogía, ¿no? ¿No? Toda persona que enseña, ¿no? Es un pedagogo porque aplica técnicas para poder enseñar. Por ejemplo, acá estamos utilizando la técnica, ¿no?, de la clase virtual a distancia a través de esta plataforma del Zoom. ¿Correcto? Entonces yo ya estoy utilizando una técnica para poder llegar y transmitirle este tema a los chicos, ¿no? Del aula de primer año secundaria. Entonces, a eso se le llama pedagogo, ¿no? Aquella persona que conduce, utiliza técnicas, instrumentos para poder llegar a sus alumnos. Ahora, entonces, estos estudiantes asistían a las famosas escuelas, ¿no? En aquellos tiempos eran llamados escuelas o gimnasios, ¿no? Donde aprendían justamente muchos conocimientos básicos. Ahora, ¿y cuáles eran las escuelas más conocidas en aquellos tiempos? Acá podemos observar, ¿no? Era el liceo y la academia. Acá tenemos imágenes de cómo se educaba, miren, cómo los pequeños eran educados por grandes pensadores, grandes pedagogos de aquellos tiempos. Y como dice Andrei, sí, Grecia fue invadida, pero eso todavía falta mucho todavía. Ojo, no te confundas. Grecia es toda la cultura. Dentro de esa cultura llamada Grecia hay muchos pueblos, muchas ciudades. Se le dice muchas polis, muchas ciudades, muchos pueblos dentro de la cultura griega. Pero ¿cuáles fueron los dos pueblos más importantes de Grecia? Ya lo estamos diciendo, Esparta y Atenas, ¿no? Esos fueron los dos pueblos más poderosos e importantes en el ámbito económico, en el ámbito militar, en el ámbito social, correcto. Y esos dos pueblos van a defender a Grecia en innumerables y épicas guerras, batallas, que ya lo vamos a estudiar la próxima clase. La próxima clase vamos a estudiar esos grandes enfrentamientos donde Esparta y Atenas van a defender a la cultura griega, ¿no? Esos dos pueblos van a ser los más relevantes. ¿Correcto? Así es, Andrei. ¿Correcto? Listo, chicos. Entonces, de esta forma estamos culminando esta primera parte. Recién es una introducción. Te he dado a conocer lo que vendría a ser estos características, procesos históricos, ¿no?, la diferencia entre el pueblo de Esparta y Atenas, que se van a convertir en las grandes ciudades, las más influyentes en toda la cultura griega. ¿Correcto? Claro, claro. Eso sí, Andrei. Eso es cierto, ¿no? Era una monarquía así, pues claro. Estaban regidos por un gran rey, ¿no? Un gran rey. Eso es cierto. Y eso ya lo vamos a tratar ya la próxima semana. Son tres episodios, ¿no? Son 3 sesiones que vamos a hacer. Entonces, con ello estamos culminando ya la primera sesión. Sí, Romy. Le voy a encargar a Damaris y también la clase y la tarea para poder culminar ya, ¿no?, con este punto.